Y con eso entonces empezamos a hacer pues todo lo que es la parte ya de seguridad y salud en el trabajo, pues ya lo que es iniciando nuestra sesión del día de hoy. Ahora, aquí vamos a tener en cuenta que el decreto 1443, pues compilado entre el 1072, está enmarcado como todo sistema de gestión, va a estar enmarcado dentro del ciclo PHBA. Entonces todo lo que son el planear todas las actividades, esto entonces va a requerir que efectivamente cuando nosotros hablamos de planear las actividades significa que yo voy a desarrollar todas las actividades necesarias con el fin de poder entonces ejecutarlas como tal. Entonces aquí es como cuando usted llega y dice, bueno, vamos a planear un viaje y vamos a la costa, y entonces usted revisa cuántos días entonces puede, digamos, tomarse de vacaciones, cuánto dinero dispone para poder entonces invertir allí y demás. Y entonces en ese sentido lo que nosotros vamos a observar es que efectivamente vamos a poder entonces organizar todo de acuerdo pues a la información que requerimos, y en ese orden de ideas pues siempre, digamos, la información que nosotros vamos a requerir pues va a estar dentro de las actividades que se van a generar. Ahora, aquí hay que tener en cuenta que luego de ello, de que usted planea todas las actividades, usted las ejecuta, y eso es lo que nosotros llamamos el hacer. El hacer va a ser entonces toda la ejecución necesaria que nosotros pues vamos a desarrollar en las actividades con el fin de que pues estas se puedan desarrollar. Ahora, ¿qué es lo más importante que uno debe tener en cuenta? Y es que dentro de todas las actividades que uno pues va generando, lo más importante es que ustedes entonces puedan ir también que verificando qué tanto se está cumpliendo en ese sentido. Entonces ese, digamos, va a ser el propósito principal al respecto. Entonces ese, digamos, hacia eso es a lo que pues va a ir, digamos, se va a ir, se va a ir definiendo pues al respecto. Entonces, esto es lo que uno tiene que tener en cuenta cuando habla, digamos, de lo que es el ciclo PHBA. Y finalmente, entonces, entra lo que es la parte del actuar. Entonces, el actuar, por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando, es de que el tomar decisiones. Entonces, es como cuando decimos, y digamos, les estaba hablando en relación también a lo que es la parte de lo que tiene que ver con el paseo que digamos que usted organiza. Usted primero, digamos, planea así qué tantos recursos, qué tanto tiempo, digamos, usted puede invertir. Luego usted se va de paseo, empieza pues a verificar, venga, nos dijeron que eran 5 días, 4 noches, efectivamente es así, nos dijeron que pues había ciertos paseos, de que había ciertas rutas, que había, digamos, un cronograma, que tanto se cumplió. Y luego usted que regresa entonces empieza a tomar decisiones. Bueno, ya fuimos a esa parte, entonces nosotros qué hacemos, vamos a ir o vamos a volver a esa misma parte, o entonces nosotros llegamos y entonces a la vez vamos a contratar la misma agencia de viajes y volvemos a la misma parte. Entonces todo eso hace parte de lo que es el actuar, tomar las decisiones. Entonces eso, digamos, es lo que va a ser lo más importante. De antemano yo sí pues les pido que por favor pongan toda la atención, porque esto hace parte de los requerimientos legales que, digamos, les van a exigir a ustedes, no solamente pues solamente para lo que es el tema de trabajo, digamos, de lo que ustedes están desarrollando ahorita a través de SENA, sino también a partir de lo que es sino que también a partir de lo que es el tema laboral. Eso es lo más importante. Entonces, en ese sentido, pues siempre va a ser muy importante que ustedes coloquen esa atención al respecto. Entonces, cuando nosotros hablamos, digamos, en relación a lo que tiene que ver con todo lo que es la parte pues del ciclo PHBA, va a ir es en ese sentido. O sea, todo, digamos, todo lo que usted organice y todos los procesos que usted tenga, no solamente, digamos, a nivel de trabajos y demás, sino que también, digamos, en su propia vida, está enmarcada dentro de este ciclo. Ahora, quien organice, digamos, su vida, y quien organice, digamos, todos los trabajos
que digamos que desarrolla diariamente de esta manera, pues va a asegurarle el éxito. ¿Por qué? Porque va a saber qué es lo que necesita, va a saber qué es la información que pues va a necesitar, y al final pues va a ejecutar de acuerdo a las necesidades y a las expectativas que se tengan. Entonces esto es lo que sucede al respecto. Ahora, aquí hay que tener en cuenta algo, y esto digamos es muy importante al respecto, y es cuál, cuál es esto, muchachos. ¿Por qué es importante estos sistemas de gestión? Y en especial lo que uno habla de seguridad, cuando se habla de seguridad y salud en el trabajo. Mire, es muy importante por las siguientes razones. La primera es porque con esto se previene que los accidentes y las enfermedades laborales que existen, o sea, usted no se accidenta, usted deja de pronto tener esas situaciones de peligro, digamos que pueden afectarle pues tanto física o mentalmente cuando se implementa pues un sistema como esto. Lo otro es que permite que todos los trabajadores, es decir, todas las personas, pues participemos en estas actividades, que pertenecemos a la organización con el fin que podamos entonces en ese sentido podamos generar todas las expectativas y podamos entonces resolver todas las dudas y las inquietudes al respecto. Y lo otro es que pues vamos a tener información en tiempo real. Muchas veces, si por ejemplo, digamos, yo les hago la pregunta a ustedes, si yo les revisara las tareas que tienen pendientes del día de ayer o de la semana anterior, ¿ustedes las tendrían ahorita listas? Probablemente no, y es precisamente eso es lo que se quiere lograr con estos sistemas de gestión, y a nivel pues, de seguridad y salud en el trabajo, pues mucho más. Y es cuál, es que se pueda tener la información al día para que en cualquier momento que nosotros nos requieran esta información, nosotros podamos pues realizarla de esa manera. Entonces ese es el propósito principal al respecto. Entonces hacia eso digamos va dirigido lo que es la parte a nivel de los sistemas de gestión. Y lo último es que pues todo, digamos, cuando hablamos de todos estos sistemas que son totalmente vivos, porque son procesos que se realizan a nivel organizacional de manera constante, entonces lo que permite es que sea uno, medible, es decir, que usted pueda saber en qué va en un 30, en un 40, en un 50, en un 60, en un 80%. Lo otro es que pues gestionable, que usted pueda desarrollar absolutamente todas las actividades que sean necesarias. Controlable, pues nos va a hablar principalmente porque nosotros lo que necesitamos es que sepamos cuáles son todas las variables que se pueden presentar al respecto, y mejora continua, porque vamos pues mejorando pues cada vez más, o sea, vamos como en un 30, después un 40 y así consecutivamente. Una de las cosas que ustedes tienen que entender es que a nivel de seguridad y salud en el trabajo, y esto digamos es también de lo que ustedes tienen que comprender con toda esta información, es que todo el sistema se va a componer de este esquema. Si ustedes ven aquí, vemos el planear, ustedes lo están observando ahí, bueno, aquellos que están ahí atendiéndolo. Lo otro es que está el hacer, o sea, aquí está todo lo que usted organiza. Mire, y esto digamos va a ser muy importante por la siguiente razón, porque resulta que si usted no planea bien, si usted no organiza todo lo que usted debería hacer, digamos, si usted no tiene una agenda, un control de actividades, pues usted entonces, ¿qué pasa? Pues usted hace muchas cosas, pero al final entonces, ¿qué sucede? Pues usted no hace nada. ¿Por qué? Porque no tiene claro qué es lo que tiene que hacer, y por ende, digamos, establece estos requisitos muy puntuales para poder entonces desarrollar todo lo que es a nivel de seguridad y salud. Ahora, ustedes dirán, a nosotros nos toca desarrollar todo esto, pues probablemente cuando nosotros estemos en el sector laboral, pues no nos vamos a ser los directos responsables de planear y organizar todo esto, pero sí vamos a tener que conocerlo, vamos a tener que conocer las directrices generales, vamos a tener que conocer todos los roles y responsabilidades de los cuales ustedes tienen obligación, y que son temas de lo que hemos estado, digamos, hablando anteriormente, que tenemos responsabilidades a nivel de seguridad en el trabajo. Vamos a tener que reconocer los requerimientos legales, todo lo que nos aplica, y a partir de allí pues generamos actividades, identificamos todas esas situaciones que nos pueden generar algún tipo de peligro,
con el fin de que podamos entonces posteriormente, ya estando informados todos de lo que tenemos que hacer, podamos ejecutarlo y verificar que efectivamente sí estemos ejecutando todo lo que hemos planeado y finalmente entonces tomemos decisiones. Esto es lo que nosotros pues tenemos que tener allí y ese es el esquema. Ahora, aquí vamos a mirar, digamos, todo lo que es el planear. Este es el proceso más importante dentro de una organización. Porque si usted no organiza los procesos, si no organiza todas las actividades que se debe generar, pues allí entonces ¿qué es lo que nos va a suceder? Va a suceder lo siguiente, y es que desafortunadamente entonces pues no vamos a lograr lo que nosotros queremos. Entonces primero las directrices generales, luego todos esos roles, esas responsabilidades, o sea, que sepamos quién hace qué, y pues para poder entonces generar todo lo que son las capacitaciones y demás, vamos a ir mirándolo digamos uno a uno, porque esto digamos hay que observarlo, y esto digamos es de manera general lo que yo les estoy compartiendo. Lo primero es que nos va a compartir, o sea, lo primero que nos van a pedir dentro de un sistema de gestión es una política. ¿Qué es la política? Para ustedes que lo pueden entender, son todas las directrices, o sea, es el compromiso general que tiene la organización, o sea, la gerencia, el representante legal, el dueño de la empresa, con el compromiso que tiene con los trabajadores de proteger la salud y la integridad física y mental de los mismos. ¿Y esto por qué pues va a ser importante? Porque efectivamente cuando nosotros, que yo, digamos, si tengo una empresa, yo soy responsable de todas las personas que trabajan a mi lado y de las personas que entran dentro de la empresa. Entonces ¿qué pasa? Yo me comprometo a implementar todas esas medidas a nivel de seguridad y salud del trabajo, lo establezco como un compromiso, y generalmente ustedes lo van a ver en una empresa, lo van a ver allí como enmarcado, o sea, bien bonito, o inclusive si les hacen inducción, una vez ustedes puedan entrar digamos a una etapa práctica, una etapa productiva en una empresa, es de las primeras cosas que les van a compartir. Y estas son nuestras políticas. Esa política de seguridad y salud del trabajo pues va a tener esa vinculación a todo el personal y va a llevar a que pues efectivamente se lleve a eso, ¿no? Entonces ese digamos el punto fundamental allí cuando hablamos de lo que son todos los requerimientos, ¿no? Entonces hacia eso pues vamos a observar que es en ese punto. Ahora, aquí lo importante, lo que uno tiene que tener en cuenta, digamos al respecto, es lo siguiente, y es que efectivamente nosotros aquí tenemos digamos una directriz general, pero también a partir de allí se va a generar también lo que es un objetivo como tal de lo que es a nivel organizacional, los objetivos. Ahora, esos objetivos como tal, ¿qué es lo que va a hacer? Esos objetivos pues como tal van a llevarnos a nosotros a poder entonces establecer también cuáles van a ser esas actividades macro, esas grandes actividades que nos van a generar a nosotros, que vamos a tener que generar. Ahora, ¿qué es lo importante aquí? Aquí lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que hay tres tipos de actividades grandes que nos van a permitir pues cumplir ese compromiso que hace la alta dirección, es decir, la gerencia, el representante legal y demás, para poder entonces proteger a los trabajadores a nivel de seguridad y salud del trabajo. Ahora, ¿cuáles son esos tres objetivos? El primero entonces va a ser identificar todos los peligros, y aquí empezamos a mirar algunos conceptos que nos van a servir para poder hacer nuestra matriz de peligro. Entonces, identificar todos esos peligros, todas esas situaciones que nos pueden generar algún daño. El otro y también entonces evaluar y valorar los riesgos. Ahora, entendiéndose los riesgos, y eso digamos pueden ustedes ahí empezar a notarlo también, los riesgos es esa posibilidad que nosotros podemos encontrar para que ese peligro, esa situación que nos puede generar ese daño, se materialice, se haga realidad. Ese es el principal, eso es lo principal que uno hace, digamos, en el tema de la matriz, y finalmente establece controles. Ahora, ¿para qué va a ser entonces
importante, digamos, establecer control, porque yo tengo que generar eso, porque yo tengo que generar esos controles, o sea, yo tengo que generar esas actividades al respecto. Bueno, ese es el objetivo, ese es el primer objetivo. El segundo objetivo que nosotros estamos viendo allí es que proteger esa seguridad de todos los trabajadores, es decir, debemos entonces comprometernos como organización, como empresa, a proteger a todos los trabajadores mediante qué, mediante pues todo lo que se llama la mejora del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que yo voy a llegar y voy es a que como organización pues voy a generar todas las actividades, voy a generar mejoras, si necesito entonces comprar nuevos objetos, hacer digamos el tema de mantenimiento y demás se deberá hacer, y finalmente entonces cumplir con toda la normatividad legal nacional vigente. Ahora, ¿qué significa la normatividad? Pues que yo voy a tomar todas las leyes, los decretos, las resoluciones que me aplican a mí, y en ese sentido pues los voy a ¿qué? Los voy a evaluar y los voy a cumplir. Entonces ese va a ser el objetivo principal. Ahora, aquí debemos entonces tener en cuenta lo siguiente, y en ese sentido, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, aquí vamos a tener en cuenta que cuando nosotros hablamos al nivel de esto, de lo que son los objetivos, también vamos a tener que entonces evaluar esos requisitos legales. ¿Qué significa estos requisitos legales? Entonces es tomar todas las leyes, todas las resoluciones, los decretos, saber qué es lo que a mí realmente me toca cumplir. Por ejemplo, cuando ustedes les dicen, bueno, cuál es la parte del trabajo que les toca a cada uno, y en esa medida empiezo a cumplir, es decir, a mirar, bueno, me toca cumplir todos estos requerimientos, y empiezo a ejecutar pues actividades, empiezo pues a gestionar con el fin que pues yo pueda cumplir todos esos requisitos legales, y en esa medida pues yo voy entonces pues paulatinamente validando pues el cumplimiento de los mismos. Entonces ese es el objetivo que nosotros vamos a tener. Desde luego entonces vamos a tener ya un plan de trabajo anual, es decir, vamos a tener un cronograma de actividades que va a constituir en todo lo que nosotros tenemos que hacer. De aquí puede salir una gran cantidad de actividades, 100, 200 actividades, pero que va a ser lo que nosotros vamos a generar anualmente a nivel de seguridad y salud en el trabajo. Entonces hacia eso es a lo que pues, va a ir dirigido. Una de las cosas que uno tiene que tener en cuenta, digamos, en estos casos es que cuando se habla, digamos, a nivel de lo que es la parte de seguridad y salud en el trabajo, debemos tener muy en cuenta que estos cronogramas, estas actividades, pues deben también comunicarse. De hecho, si ustedes no lo conocen y demás, es bueno que ustedes lo pidan, porque esto es parte, digamos, principal de toda la organización que se debe tener a nivel de seguridad y salud en el trabajo. Adicional a ello, es importante tener en cuenta que cuando nosotros hablamos a nivel de lo que es el tema también de lo que es pues un sistema de gestión, pues tiene que tener unos dolientes. Eso es como cuando usted, digamos, llega y le asigna a las tareas a cada uno de ustedes, y entonces en ese sentido llega y entonces cada uno sabe qué responsabilidades, qué parte le toca y que tiene que responder, ¿no? Entonces ese va a ser, digamos, el principal objetivo al respecto. Entonces aquí ese, digamos, es lo que se quiere lograr en ese sentido, y la idea pues es esa. Ahora, vamos a observar lo siguiente, y es que allí también vamos a tener que aplicar ¿qué? Capacitaciones. Entonces, las capacitaciones son todas aquellas actividades destinadas a ¿qué? A que las personas, a los trabajadores, puedan también enterarse de qué hacer frente a diferentes situaciones. Por ejemplo, cómo poder sentarse adecuadamente, cómo tratar, digamos, con las diferentes personas. Entonces todo eso hay que tenerlo pues allí muy en cuenta. Ahora, es importante tener también presente que todas las capacitaciones pues deben incluir a todas las personas que están allí. Es decir, todas las personas que están dentro de una organización, que trabajan en una organización o que prestan pues servicios a una organización, deberían también participar en ello. Ahora, ¿esto por qué? Porque pues es que cada uno de nosotros, pues todos estamos, al estar dentro de un sitio, pues estamos expuestos
a los diferentes peligros, a las situaciones que nos pueden afectar, pues tanto física como mentalmente, entonces debemos participar en ello. De hecho, como ya lo veíamos en la sesión anterior, yo les comentaba, es obligatorio asistir a todas las capacitaciones. Entonces ese va a ser el punto fundamental cuando nosotros estemos hablando sobre lo que es el tema de capacitaciones. Y desde luego cuando hablemos de lo que es la identificación de todos los peligros, la evaluación y la evaluación de los riesgos, es decir, que nosotros podamos definir entonces qué es lo que qué tipo de peligro se puede materializar, o sea, cuál es la probabilidad de que pues esto se materialice, y luego pues y hacer pues todo lo que es el tema de la gestión de las actividades, y pues desde luego también tener nuestros debidos canales de comunicación. Muchas veces esta es una de las fallas que nosotros podemos tener a nivel de seguridad y salud. Ahora, ¿por qué va a ser importante? Va a ser muy importante porque la realidad de las cosas es que cuando nosotros tenemos problemas, digamos, de la comunicación, muchas veces todo tipo de relaciones a nivel personal, sentimental, laboral, ustedes allá acá en el académico, y que pues siempre nos tenemos que enfrentar es cómo nosotros comunicamos las cosas de manera adecuada. Ahora, esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta debido al hecho de que pues siempre que nosotros miremos el qué, o sea, cuando estemos, digamos así, observando el cómo, el cuándo, el qué, es quién comunica la información, quién la tiene, a quién se le puede dar la información. Por ejemplo, la información dentro de una empresa, dentro de una organización, vamos a tomar, por ejemplo, lo que es el tema de la política. Digamos, la política, ese compromiso que tiene la alta dirección, la gerencia, para proteger la salud de todos los trabajadores, pues es una política que es totalmente extensible a todas las personas de la misma organización. Entonces, en ese orden de ideas, lo que uno, pues digamos, va a observar en ese sentido es que la organización entonces pues va a tomar esas medidas necesarias de tal manera que cuando digamos necesita que todo el mundo conozca estas directrices, pues las va a distribuir ya sea de forma digital, ya sea de forma física, con copias y demás. Ya digamos la estrategia que tome pues cada organización pues va a ser distinta. Entonces eso es lo que uno tiene que tener pues muy presente cuando uno esté hablando al respecto. Ahora, ¿qué es lo más importante en ese sentido? Que siempre se tiene que saber dónde está la información. Ahora, ¿por qué? Porque cuando la necesitemos, pues es cuando ya entonces le vamos a dar el verdadero sentido a la misma. O sea, quién tiene tal documentación, digamos lo que es el tema de notas, lo que es el tema de lo que hablábamos, los conductos regulares y demás. Entonces, todo eso es lo que nosotros debemos tener muy en cuenta cuando hablamos a nivel de lo que es la parte a nivel de seguridad y salud en el trabajo, porque realmente la información que nosotros podamos tomar y que podamos procesar va a llevar a que nosotros efectivamente podamos en ese sentido pues poderla trabajar. ¿Listo? Entonces ese, digamos, va a ser el objetivo fundamental en este sentido, desarrollar. Ahora, una de las cosas que nosotros vamos a ver al respecto de esto es que siempre vamos a tener en cuenta también lo que es indicadores de gestión. Ahora, ¿qué son los indicadores de gestión? Los indicadores de gestión son todas aquellas herramientas de medición que me sirven a mí para saber entonces qué es lo que si estoy cumpliendo o no. Ese es el principal objetivo. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros entonces empezamos a medir, empezamos a saber
¿Qué es lo que nosotros debemos cumplir? Vamos a observar que efectivamente estos indicadores nos van a llevar para que nosotros entonces podamos decir, bueno, estamos cumpliendo y en qué porcentaje. Esto es como cuando llega uno, digamos, en el inicio del año y uno tiene muchas expectativas, tiene sueños, tiene pues metas para cumplir en el año. Entonces ¿qué es lo que uno principalmente, digamos, debería tener muy en cuenta? Y es que siempre deberíamos anotar todas esos deseos, todo lo que nosotros queremos cumplir con el fin que nosotros podemos decir al final del año, decir, este año fue productivo, no fue productivo, cumplimos las metas, no cumplimos las metas. Y eso es lo que se quiere pues a través de lo que son los indicadores de gestión. Hasta aquí, digamos, todo es planificado, o sea, todo es documental, que vamos a planear, vamos a saber quién es la persona indicada, cuándo vamos a desarrollar las actividades, a quién le vamos a asignar responsabilidades, quién las va a tener, a quién le puede comunicar, absolutamente todo eso. O sea, eso es lo que nosotros pues vamos a desarrollar en ese sentido. Ahora, es importante que nosotros también en esto también podamos comprender lo siguiente, y es el hecho que nosotros entonces en ese sentido vamos a tener que un hacer que es una ejecución. O sea, nosotros ya hemos organizado todo, pero entonces vamos a ejecutar. Si ustedes se dan cuenta, aquí es la mitad de lo que nosotros deberíamos plantear al inicio. Ahora, aquí vamos a tenerlo en cuenta en este sentido. Entonces vamos a tener en cuenta también, digamos, lo que es la parte de las medidas de prevención y control. Entonces, lo primero es que vamos a hacer lo siguiente, y es que todo lo que dijimos que íbamos a hacer, en especial con la matriz, que es lo que vamos a aprender nosotros y que es la evidencia que vamos a entregar, pues la vamos a ejecutar, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros pues vamos a tener muy presente en ese sentido. Entonces, que vamos a ejecutar todo eso. Adicional a ello, cuando nosotros hablamos de todo lo que es la prevención, lo que es la preparación como tal, pues eso también nosotros lo vamos a generar también al respecto. Y eso es lo que nosotros pues queremos lograr, y hacia eso, digamos, también nosotros indicamos pues todo lo que finalmente pues queremos realizar al respecto. Ahora, ¿qué es lo que uno tiene que tener en cuenta? O sea, uno tiene que tener en cuenta lo siguiente, y es que cuando nosotros hablamos ya, digamos, de lo que es los planes de emergencia, es importante que tengamos en cuenta algo. Los planes de emergencia van a ser para prepararnos frente a esas situaciones. Ya lo veíamos en la sesión de ayer. Esas situaciones que pueden ser, que son inesperadas y que en cualquier momento pues vamos a necesitar la preparación. Ahora, es importante tener en cuenta que las adquisiciones, o sea, todo lo que es el tema de compras que nosotros realicemos, pues tienen que ser con base en los requerimientos pues a nivel de seguridad y salud en el trabajo, y lo mismo, digamos, a partir de lo que es el tema de contratación. Eso pues básicamente va hasta ahí. Y ya, digamos, terminando lo que es el tema del verificar, es todo el cumplimiento de todas estas actividades, es decir, verificar, que es velar porque que uno pueda decir, bueno, estoy cumpliendo, no estoy cumpliendo y en qué porcentaje. Una de las formas es lo que nosotros llamamos las auditorías, que son todas aquellas actividades que pues en ese sentido pues podemos entonces verificar si se está cumpliendo o no. Todo esto, digamos, se hace programado, o sea, todo esto pues es planificado, se sabe qué es lo que se va a preguntar, qué tipo de evidencias o documentos son los que se van a solicitar en estas actividades, y desde luego entonces pues también la revisión por la alta dirección. Entonces es todo, digamos, esta revisión por la alta dirección van a ser todos los protocolos, todo lo que, digamos, quiere la alta dirección, revisa, digamos, todo lo que se ha ejecutado a nivel de seguridad y salud del trabajo, qué es lo que está pendiente y por qué está pendiente. Entonces aquí nosotros pues vamos a tener en cuenta esta parte. Entonces esto, digamos, se realiza para finalmente entonces tomar lo que son las acciones correctivas
preventivas y de mejora. Entonces esto, digamos, es lo que va a suceder, que vamos a generar planes de acción, es decir, actividades para corregir lo que no se está haciendo adecuadamente y mejorar al respecto. Entonces eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Ahora vamos a ver en este momento, voy a mostrarles aquí, pues permítanme un segundo. Voy a mostrarles pues un video que nos va a ilustrar sobre pues lo que nosotros pues sobre lo que nosotros pues podemos manejar al respecto. ¿Listo? Entonces vamos a tenerlo en cuenta. Entonces por favor vamos a observar el video. Ya se los voy a colocar en este momento. Entonces con ese propósito. ¿Listo? Entonces permítanme un segundito. Ya les amplío aquí lo que es el tema de el video que vamos a ver y ya efectivamente lo vamos a observar. Voy a silenciar entonces en este momento mi micrófono ya en un momento. Entonces permítame y ya.
Bueno, bueno, entonces en ese sentido, lo que nosotros podemos aquí observar es lo siguiente. Eh, Permíteme un segundito, ya, listo. Entonces, es lo siguiente, es que el retorno. Entonces lo siguiente, resulta que pues, las empresas antes de 2019, antes de febrero, del 1 de febrero de 2019, tenían que cumplir con 62 estándares, es decir, 62 requerimientos. Resulta que pues el gobierno nacional a través del Ministerio de Trabajo estableció, y en eso digamos hay que tenerlo pues ahí muy presente, estableció que dentro de los requisitos que debía digamos cumplirse como tal digamos las organizaciones era como tal deberían entonces dividirse las empresas teniendo en cuenta uno el número de trabajadores que estas pues tenían y por otro lado entonces tenían era que dividirse por las actividades económicas que estas tenían. Entonces por ejemplo cuando nosotros empezamos a hablar de lo que es el tema de los trabajadores, o sea lo que es la parte, digamos, de como tal del número de trabajadores, las empresas que tenían más de 50 trabajadores, o sea, que tienen dentro de su planta de personal, o sea, más de 50 trabajadores, tenían que cumplir con todos los requisitos que hemos hablado anteriormente. Aquellas empresas que tenían menos, digamos, de entre 11 y 50 trabajadores y adicional, ojo porque aquí digamos es importante que ustedes también lo tengan en cuenta porque aquí hay disparidades porque ustedes van a encontrar empresas que cumplen, por ejemplo, que tienen que cumplir con todos los requisitos de los que hemos hablado, como hay otras que solo tengan que cumplir 21 de todos los requisitos que hemos hablado, otras que tengan que cumplir con 7 y otras con 3. Ahora, ¿de qué va a depender? Va a depender del número de trabajadores y de la actividad económica que generan. Si yo tengo una empresa, por ejemplo, que tiene de 11 a 50 trabajadores permanentes y esa empresa, por ejemplo, entonces se dedica, por ejemplo, a lo que es, digamos, panadería, o sea, actividades administrativas, después de pronto un call center, bueno, es una papelería, o sea, son actividades, digamos, que no tienen un alto riesgo, digamos, no son actividades como el tema de construcción, mantenimiento digamos, de limpieza de vidrios, que pues que tiene esto, o de telecomunicaciones. Entonces, ¿qué pasa? Si tienen esos 21 si tienen esos 21, si tienen de 11 a 50 trabajadores, si tienen actividades que generalmente no son de alto riesgo, no son construcción, transporte o demás, pues solo tendrán que cumplir 21 estándares. Generalmente hay una clasificación y son las empresas que tienen con actividades económicas, pues que son 1, 2 o 3, las actividades administrativas, digamos, agencias de viajes, el tema de mantenimiento, digamos, de bicicletas, papelerías, panaderías, heladerías, o sea, todo lo que es el tema, pues, digámoslo así, de alimentos, de fabricación o comercialización de alimentos, o sea, que no, digamos, no tienen, digamos, no son actividades de alto riesgo, deberán cumplir con 21 requisitos. Ahora, las empresas que tienen de 1 a 10 trabajadores, pues solo tendrán que cumplir de los 62 requerimientos con 7 requisitos. ¿Y esto qué hace? Hace que efectivamente pues usted tenga que pues nada más que cumplir con esos requerimientos pues básicos, ¿no? Y hay algo en especial, digamos, para las unidades agrícolas, digamos, para las actividades del campo, y es que cuando, digamos, por ejemplo, digamos, si la finca, perdón, en este caso, puede ser que de pronto, digamos, una finca cafetera, que ellos, digamos, generalmente hacia los meses, digamos, de marzo, abril y de octubre, este es donde hay principalmente cosecha, o sea, aquí en donde podemos sacar más granos rojos. Entonces de pronto en esa época pueden existir en esos 3 4 meses en el año pueden existir 60 personas, pero resulta
que pues fijo siempre van a permanecer dos o tres personas, que pues, generalmente puede ser el papá, la mamá, hijos. Entonces pues como son unidades agrícolas, pues no van a tener que cumplir con mayores requisitos, sino con solo con tres. Ahora, ¿esto por qué se hace? Porque pues realmente los costos sí eran altos, o sea, realmente sí son altos para implementar esos sistemas de gestión, y pues que no se justificaba una empresa que pronto no que tuviera solo 6 trabajadores, pues que tuviera que hacer una inversión tan alta. Entonces eso, digamos, es lo que se quería, pues lo que se quiere pues hacer al respecto. Ahora pues nosotros tenemos, digamos, con toda la situación de COVID, que pues es que nos tienen en esa situación, y que pues según parece ya el otro año podemos ver, digamos, una luz al final del túnel real, en donde ya, digamos, se esté disminuyendo los casos de forma, digamos, más ostensible, porque pues no solamente, digamos, la idea es no tener muertos, sino la idea es que sea algo sostenible. Pues obviamente la idea es que no tengamos más muertos, porque pues desafortunadamente a todos nos ha tocado nos ha tocado, digamos, en familia, ya sea que se han infectado o se han muerto algunos familiares. Esto, digamos, lo que representa, digamos, también dentro de todo lo que es seguridad y salud en el trabajo, pues que se tienen que dar cumplimiento a dichos requisitos. Ahora, aquí entra, digamos, algo que ustedes van a ver, y en esto, digamos, yo quiero compartírselo rápidamente para que ustedes lo puedan conocer, y es el decreto 1072 de 2015. Ustedes lo van a ver, y que le llaman decreto único reglamentario. ¿Por qué es importante? Porque es el marco, digamos, es la unión de casi todos, de casi todos los decretos que se tenían hasta el año 2015, en una sola compilación, es decir, en un solo libro, una sola biblioteca, que en ese caso pues es el 1072. ¿Por qué nace este decreto? Este decreto nace porque el gobierno nacional, en cabeza en su entonces con el presidente Juan Manuel Santos, lo que le dijo a los ministerios: bueno, unifiquen todos los documentos, los decretos en este caso, porque pues hay una cantidad de decretos por ahí, y entonces unificaron los decretos. En el sector trabajo fue el 1072, en el sector de ambiente fue el 1076, en otro sector, creo el de transporte, creo que es el 1073. Unificaron, digamos, gran parte de todos sus decretos. Y digamos, a nivel del Ministerio de Trabajo, pues no fue la elección. Entonces eso, digamos, es lo que uno tiene que tener en cuenta pues al respecto. Ahora, aquí hay que tener en cuenta, digamos, que efectivamente cuando nosotros entonces tenemos en cuenta, digamos, la estructura general del decreto 1072, va a tener estas partes. Entonces ustedes entre lo que es la legislación van a encontrar que dice artículo 2, 2, 4, 2, 4, 3. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? Que ese decreto, digamos, se va a dividir primero en lo que son libros. Generalmente son 3 libros. Luego, cada uno de los libros se va a dividir en partes. Entonces, generalmente va a tener parte 1, parte 2. Luego, cada una de esas partes pues, va a tener títulos. Entonces va a tener cada uno de los títulos, y va a tener a su vez pues algunos capítulos, secciones y artículos. Entonces eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, pues eso va a pasar como el libro, vean, 2, 2, 4, 2, 4, 3, que es el que es sobre el tema de las cotizaciones pues, de las empresas pues, de servicios temporales, o sea, las temporales, que son las encargadas de contratar personas, y que de personas, hacer el reclutamiento de personas para que vayan a empresas a trabajar. Entonces eso es lo que nosotros pues vamos a tener en cuenta. Ahora, aquí vamos a tener en cuenta que el decreto 1072, como les digo, tiene 3 libros. Uno que es sobre toda la estructura del ministerio y de todos los órganos de control que administran todo lo que es el sector trabajo en el país. Luego vamos a tener entonces un régimen, digamos, de lo que es la parte reglamentaria del sector trabajo, en el cual pues vamos a observar entonces en este sentido todo, digamos, lo que tienen que cumplir las empresas hasta cierto punto, e inclusive el libro 3, que pues son algunas disposiciones. Ahora, con esto, digamos, aquí y ya demostrando esto, digamos, cuando nosotros tenemos esto, nosotros nos damos cuenta que en el decreto 1072, a veces de pronto nosotros podemos encontrar personas, en especial, digamos, si son personas pues, en seguridad y salud, van a decir: no, es que las empresas tienen que cumplir todo el 1072. Mentira.
Mentira, tienen que cumplir lo que les aplica. Por eso generalmente yo he hablado, digamos, cuando hablamos de lo que son requisitos legales, digamos, cuando hablamos de lo que es el tema ya de, digamos, en este caso de lo que es, digamos, de las empresas, lo que es el tema de leyes, resoluciones, decretos, pues tienen que cumplir básicamente lo que les aplique, lo que les corresponde. Entonces, por ejemplo, en el caso, digamos, del libro 1, pues no les va a corresponder nada, porque va a hablar sobre, primero, en la primera parte, sobre todos los órganos, sobre todo de cómo se organiza pues, el sector trabajo, ministerio y demás, y algunos fondos especiales. En la parte 2 entonces van a estar todas las entidades adscritas, todas las entidades que están dirigidas pues, a la articulación pues, del sector y, fondo, y algunos otros fondos. En el libro 3, pues para ya hablar del libro 2, pero vamos a hablar del libro 3, entonces habla primero de la derogatoria de todos los decretos que van a estar allí compilados, de los decretos que no se compilaron, ¿no? Entonces, y desde la vigencia que empieza desde el mismo 2015, desde mitad de año. Entonces, eso es lo que uno va a tener. Ahora, cuando uno habla del libro 2, miren que la primera parte no les va a aplicar. ¿Por qué? Porque va a hablar es sobre la aplicación, o sea, el alcance, es decir, qué es lo que no, de qué se va a tratar pues ese libro. Y la parte 2 pues nos hablan sobre diferentes temas que si uno habla, digamos, en general, cuando uno habla de las entidades y empresas privadas, perdón, entidades del Estado y entidades públicas, uno va a mirar que generalmente qué es lo que tienen que cumplir las empresas. Va a tener que cumplir con todas las relaciones laborales, todo lo que es el tema de contrato laboral, en algunos casos lo que son las relaciones colectivas, lo que es el tema de sindicatos y demás. Inspección, vigilancia y control, quienes van a vigilar es esto, digamos lo que es el tema del ministerio. Los riesgos laborales, entonces le va a pedir, venga, usted tiene que cumplir con los requisitos a nivel de protección de riesgos laborales de sus trabajadores. Las juntas de calificación de invalidez es por si acaso hay una persona que a través de una IPS, un instituto prestador de servicios de salud, empieza a decir, venga, aquí hay una posible enfermedad de origen laboral. Y entonces aquí es en donde ya posteriormente se va calificando el grado de esa invalidez. Las normas referentes pues al empleo, digamos esto, digamos, habla sobre lo que es una oportunidad de empleo, el subsidio familiar, y fíjense que aquí, por ejemplo, la asociatividad social y solidaria es sobre lo que habla del sector de la economía, esto es el sector de la economía solidaria, o sea, lo que es el tema de cooperativas y diferentes asociaciones, aquí va a hablar, o sea, que de este tampoco le va a aplicar a las empresas en general y algunas disposiciones pues que se tienen. Este es el esquema general. Ahora, ¿cuál es el propósito, digamos, en este sentido, de mostrarles a ustedes este esquema del 1072? Porque mucho cuando se habla de seguridad en el trabajo, esto es como una especie de rema y con esto quieren asustar y resulta que no, o sea, realmente es un marco de referencia de solo los decretos, porque aquí quedan por fuera las resoluciones, las leyes que pues sí son, tenemos pues varias en general. Ahora, aquí vamos a ver, digamos, en el libro 1, vamos a ver todos los decretos que están pues así, digamos, diligenciados, como ustedes lo pueden ver, en relación, digamos, a lo que es el tema del sector, digamos, de todas las de todo lo que es el tema a nivel de leyes. En especial pues vamos a mirar que en la segunda parte nos habla de lo que es el SENA, la ley 119 del 94, entre otros, ¿no? Ahora vamos a ver que en el segundo libro pues ya nos habla sobre las relaciones individuales, vamos a mirar que ahí nos va a hablar sobre cómo debe ser ese tipo de relaciones y pues cómo se debe hacer, y las relaciones colectivas, que es todo lo que es el tema de asociación, lo que es el tema de sindicatos y demás. Entonces todo eso, digamos, es lo que nos va a regular. Y desde luego lo que es el tema de riesgos laborales. Aquí, digamos, tenemos todo lo que son estos decretos, no se preocupen porque esto yo se los paso. Y pues finalmente algunas normas de empleo, los subsidios familiar, aquí lo que era el sector de la economía solidaria y las disposiciones válidas. Ahora, aquí vemos algunas derogatorias, o sea, derogatorias es que todos los decretos que quedaron allí compilados así juntos, pues como
o sea, como tal quedan, digamos, o sea, que sin funcionamiento, que, o sea, que no, digamos, que ya no aplican en la medida, digamos, como decretos así individuales, pero digamos, pues, de todas formas aquí se tiene que también pues seguir cumpliendo, ¿no? Ese, digamos, es el objetivo al respecto. Entonces, eso es lo que nosotros pues vamos a tener en este sentido. Ahora, vamos a observar lo siguiente, y es que cuando nosotros entonces tenemos este decreto, vamos a observar que todo, digamos, aquí, digamos, lo que son las derogatorias, lo que es el tema de cuáles son los que quedan por fuera. Por ejemplo, el decreto 1834-94, entonces, todo, digamos, el Consejo Nacional de Riesgos Profesionales, todo su funcionamiento, pues queda por fuera. El decreto 16 del 97, entonces, aquí, pues, el funcionamiento de todos los comités nacionales y locales, pues, de seguridad y salud del trabajo, todo lo que tiene que ser con el sistema de calidad de formación para el trabajo, ¿sí? Este es del SENA también, este queda por fuera, y lo que es el decreto 567 de 2014. Entonces aquí vamos viendo, digamos, los decretos que quedan por fuera, no son pocos, son varios, entonces pues para que los tengan ahí en cuenta. Ustedes, que es lo básico que tienen que tener en cuenta, digamos, en esta parte, y es que cuando uno habla de esto, digamos, de lo que es la parte de legislación, pues siempre, digamos, tiene que mirar es que lo que le aplica. Ahora, aquí vamos a observar lo siguiente, digamos, aquí vamos a ver algo que se llama la pirámide de Kelsen, pero más allá de lo que es la parte teórica, lo que yo quiero que entiendan es lo siguiente, y es que esta es la estructura con la cual funciona, digamos, como tal, toda la legislación. O sea, cuando ustedes vayan a mirar, digamos, cuando les digan de leyes, de resoluciones, de decretos, de circulares, de ordenanzas y todo esto, conceptos, pues, como tal que se oyen, digamos, a nivel de Colombia, nosotros tenemos que tener en cuenta que todo esto se organiza como una forma de pirámide, y que pues esto, digamos, lo organizó un señor Kelsen, el cual pues dijo, venga, la documentación hay que organizarla, digamos, de esta manera, de lo más específico a lo más general, ¿no? Entonces, por ende, ahora, ¿qué es lo que pasa? Resulta y sucede que esta pirámide es la que nos va a organizar a nosotros, bueno, cómo nosotros vamos a organizar los documentos. Ahora, primero, cuando nosotros hablamos de los deberes, los derechos del ciudadano, los derechos y deberes que pronto habrán visto para en clases de filosofía, de ética y demás, todo eso parte de normas internacionales, como los derechos humanos que fueron declarados como tal oficialmente por parte de la Organización de Naciones Unidas por allá en los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, 45. Lo otro es que también pueden haber normas internacionales como las normas de la Organización Internacional del Trabajo, como tal, que dictan todo un marco general. ¿Para qué? Para nuestra Carta Magna, en este caso, y la Constitución Política. La última que nosotros tenemos en este caso, la vigente, es la que se emitió a partir del año 1991. Entonces, ¿qué es aquí, digamos, lo importante que uno debe tener en cuenta al respecto? Y es que resulta y sucede que cuando uno habla de lo que es lo que habla, digamos, de la Constitución, es la norma de normas. Digamos, esto es algo que uno tiene que entender, y una de las obligaciones que uno tiene inicialmente, pues, como ciudadano, y que uno debería hacer, era que es leer la Constitución Política. Ahora, ¿por qué la Constitución Política? ¿Por qué uno hablar sobre la Constitución Política? Porque resulta que ahí es el marco general para cualquier reglamentación. Es decir, ustedes, por ejemplo, en el colegio tienen allí un manual de convivencia, pero ese manual de convivencia tiene que ir con base en lo que dice la Constitución Política. Ustedes van a tener, por ejemplo, digamos, en las empresas también van a tener reglamentos internos de trabajo y reglamentos de higiene y seguridad, pero esos reglamentos tienen que ir con base también en la Constitución Política, que a su vez, pues, la Constitución Política es el marco rector, porque la Constitución Política es el marco rector
de las relaciones entre el Estado y los ciudadanos, ya sea empresa, ya sea a través de, digamos, de lo que es, digamos, los individuos y lo que son pues también lo que son empresas. Entonces ahí los deberes y derechos que tiene el ciudadano y las empresas hacia el Estado y el Estado pues hacia las empresas. Entonces todo eso es lo que hay que tener muy presente, ¿no? Entonces eso es lo que uno va a tener, eso es lo que va uno a tener pues a nivel de constitución política. Ahora, ¿qué es lo que uno, digamos, puede observar al respecto? Y es que la constitución política, digamos, en este caso, digamos, cuando no se cumple, digamos, las leyes y demás a nivel de constitución política, por eso es que quedan nulas. Por ejemplo, en Colombia, digamos, una de las cosas que más se ha promovido y que pues, digamos que se ha tenido, que se ha querido, digamos, ¿qué? La pena de muerte para violadores de niños. Aunque es muy popular y créanme que personalmente es algo que uno pues quisiera que se protegiera mejor a los niños, en Colombia no se puede hacer. Ahora, ¿por qué? Porque la Constitución ha establecido que el derecho a la vida es inviolable, ¿no? Entonces, por ende, puede ser que suene muy bonito y que nos digan sí, que vamos a poner que a los violadores de niños sean juzgados con pena de muerte, pero eso no se va a poder en Colombia. ¿Por qué? Porque la constitución política protege el derecho a la vida. Ahora, personalmente también uno se pone a analizar y es que es algo que uno digamos también lo pone a ver y es que claro, hay personas, digamos, hombres, mujeres que son abusivos con los niños, que realmente los acceden carnalmente y pues hombre, eso es inaudito, o sea, es totalmente reprochable, pero desafortunadamente como también pues, se ha juzgado muchas veces a personas inocentes y demás. Por eso yo no estoy de acuerdo con el tema de la ley, con el tema de la pena de muerte, independientemente del delito. Porque pues tenemos una legislación que después diga, no, qué pena, este era inocente, pero entonces cómo lo van a traer desde el más allá. Entonces eso hay que tenerlo pues muy en cuenta. Igual pues la constitución protege eso y todo lo que se marque. Ahora, la constitución muchas veces, miren, muchas veces se ha tomado esto muy folclóricamente y hay mucha desinformación porque es que esto es serio, o sea, la constitución política no es como algo que yo llego y le borro y la hago a mi manera, no. O sea, para poder reformar la constitución tiene que haber la voluntad popular, es decir, de las personas que deciden entonces renovarla. Por ejemplo, la última vez que se renovó fue en 1991. ¿Por qué? Porque se tenía la constitución de 1886. Entonces necesitaba entonces actualizarse acorde a las necesidades que ya se veían para el país. La constitución política fue una voluntad que se llamó en su momento la séptima papeleta, ese derecho que tenían para qué, para poder renovar la constitución. Y se renovó porque las personas, porque nosotros como colombianos en esa época dijimos hay que reformar la constitución, o sea, hay que actualizarla en pos del bien de todos y se actualizó al punto de que se dejó de una manera de tal manera que inclusive es un ejemplo en el papel para el mundo. Pues cómo será que la constitución ahorita los chilenos, ellos tienen la constitución que les dejó Pinochet, o sea, la dictadura como tal, ¿no? A los chilenos hasta ahora se les va a acabar apenas declaren de que tienen una nueva constitución política. Y es porque hubo votación, o sea, las personas fueron a las urnas a votar porque hubiese un cambio y nombraron entonces a unas personas que se llamaron los constituyentes, que fueron los que encargados de analizar los cambios que debía haber en la constitución y
Entonces, ¿cómo hacerlo? Nuestra constitución actual es un ejemplo. Es más, la única reforma que hay que hacer a la constitución política es volver a los orígenes que tenían en 1991, o sea, a lo que era en ese momento. Entonces, esa es la única reforma que hay que hacer a la constitución, porque es garante de derechos. Cómo será que, digamos, por ejemplo, el acceso, digamos, a los servicios públicos, como, digamos, el acceso al agua es un servicio público, en Chile es un servicio privado? Entonces, eso también, por eso es que hay ciertas, digamos, por ejemplo, por eso es que cuando empezó lo del tema de la pandemia, a muchas personas que se les había cortado por falta de pago el agua, tuvieron que volver a colocarles el agua, pues para enfrentarlo el tema de la pandemia. Entonces, en ese sentido sí, es importante en esa parte. Ahora, una de las cosas que también hizo la constitución política es también que legalizó las formas, los diferentes tipos de creencias, porque no todos somos, pues con el respeto que me den, no todos somos católicos, apostólicos y romanos. Hay que son evangélicos, hay otros que son mormones, testigos de Jehová, satánicos, hay otros que, hombre, pues sí, el satanismo yo, o sea, no lo apruebo, pero allá el que quiera hacerlo así como se dice cualquier cosa, pues tiene la plena libertad, y eso lo dio la Constitución del 91. Entonces, ese es el sentido de lo que lo que tiene nuestra constitución política. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a ver esa garantía de derechos. El derecho también a poder usted acceder a la educación o sea, a todo lo que es la formación de tipo público. Porque miren, cuando usted puede acceder a lo que es SENA, que es formación para el desarrollo humano, el desarrollo y el talento humano, cuando usted puede acceder a la educación ya universitaria de forma gratuita en las universidades, o sea, públicas, eso es algo que garantiza la Constitución del 91. Ahora, ¿qué es lo que uno tiene que tener en cuenta? En el papel es muy bonito, pero nosotros tenemos que ejercerla. Muchas veces las cosas, digamos, que se tienen en la Constitución no se hacen realidad, es porque nosotros no las defendemos, no las conocemos, y muchas veces se presenta desconocimiento, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo allí, pues hay algo. Ahora, realmente si uno se pone a mirar la Constitución del 91, es perfecta, digamos, en el sentido de que organiza todos los órganos y estatales. Hay varias cosas, digamos, que pudiera decir, que pues uno, lo del hecho de pronto de volver a muchas cosas que venían desde el 91, pero de pronto adicional hay cargos como el tema de la Defensoría del Pueblo, la Contraloría, como muchas de esas cosas que sí deberían, digamos, ser más por meritocracia. Se necesita, digamos, el procurador, el contralor, el fiscal, todos esos cargos deberían ser con meritocracia. Entonces, eso, digamos, en ese sentido. De resto, allí, inclusive usted se da cuenta allí de todo. Ahora, siguiendo con todo esto, digamos, después de echarle tantas flores a la Constitución política, que en el papel es muy linda, en el papel. En la realidad, pues, ahí sí, como dicen, pues ya sabemos. En la realidad, pues deja a veces algunas cosas que sí debería, digamos, aplicarse. Resulta que la Constitución, como yo les decía, lo organiza una constituyente por voluntad del pueblo. A veces esto lo toma muy folclórico, es que van a cambiar la Constitución y demás, y eso no es tan fácil. No es tan fácil porque nuestro régimen republicano tiene un poder legislativo, un poder judicial y un poder ejecutivo. Entonces, ¿qué pasa? Si el poder legislativo, que son los senadores, que son los congresistas, no están de acuerdo, la Constitución no se reforma. Si, por ejemplo, la ciudadanía no está de acuerdo, la Constitución no se reforma. Y adicional, si se quieren pasar todo eso, ¿qué pasa? Cuando llega ya la Corte Constitucional, que es el órgano a nivel judicial encargado de velar porque todos los procedimientos sean de acuerdo a la Constitución, pues tampoco va a pasar.
Eso, digamos, es como lo que a veces de pronto nos pueden decir, digamos, de vecinos en nuestra Sudamérica, que nos han dicho que mire, que así que han reformado la Constitución, y resulta que cuando uno mira la historia, pues se da cuenta de que hubo voluntad política para, o sea, de los congresistas para cambiar la Constitución, y adicional pues hubo voluntad del pueblo. Bueno, eso, digamos, no lo van a nombrar tan fácil, pero es por eso que uno tiene que tener muy claro las cosas, ¿no? Porque eso no es tan fácil, o sea, es realmente un trabajo arduo. Pero resulta que la Constitución, y en eso, digamos, uno tiene que ser muy claro, hay unos derechos y hay unos deberes, como lo hemos dicho, pero esos deberes y esos derechos resulta y pasa que de pronto están muy generales. Por ejemplo, dice dentro de los artículos es que todo colombiano tiene derecho a un trabajo digno. Pero entonces nos ponemos a pensar qué es un trabajo digno, y eso tiene muchos significados, o sea, eso puede significar muchas cosas. Entonces, en ese sentido, vamos a ver que efectivamente cuando nosotros entonces vamos a observar esto de que de la Constitución, que es muy general en muchas partes, entonces para eso necesitamos las leyes. Las leyes son aquellas que realizan en debates los congresistas, es decir, los senadores y los representantes a la Cámara, lo que son la rama legislativa, por eso se llama legislación. Entonces, las leyes, ahí bien. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que los congresistas se reúnen ellos, y en varios debates, 3, 4 debates, pueden llegar a aprobar diferentes leyes. Entonces, leyes a nivel de lo que es el tema de trabajo, salud, educación, bueno, finanzas y demás. Entonces, todas esas leyes se van aprobando. Ahora, ¿qué pasa? Esas leyes tienen que entrar a sanción presidencial, es decir, a la firma del presidente. Y el presidente puede decir si estoy de acuerdo, la firmo, o puede decir no, la objeto. ¿Y la objeto por qué? La objeto por uno, porque de pronto no sea conveniente. O sea, el presidente dice, no, vea, esa ley es muy interesante, muy bella y todo, pero no sirve en este momento no. O la otra porque es inconstitucional. Si el presidente dice que es inconstitucional, entonces pasa esa ley a revisión de la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional debe en ese caso dar, digamos, revisar que se hayan seguido, digamos, todos los procedimientos, y dice no, vea, ¿sabe? Y debe verificar que efectivamente está acorde a la Constitución, y dice definitivamente el presidente tiene razón o no tiene razón. Si dice que no tiene razón y hay que sancionarla, obligatoriamente el presidente deberá sancionarla. Eso es lo que ha pasado muchas veces, y que le ha pasado, digamos, al presente gobierno, que ha presentado iniciativas y desafortunadamente no siguen los procedimientos, los pasos necesarios, y cuando ha llegado, digamos, cuando hay personas, y digamos el presidente las ha firmado, pero como hay personas que han demandado esas leyes porque no han seguido el procedimiento adecuado, la Corte Constitucional dice no, señores, esa ley no va porque no cumplió con los trámites establecidos dentro de la Constitución. Yo sé que esto es un poquito, de pronto así, un poco pesado, pero digamos así es como funciona. Entonces todas las leyes tienen que ser con base en la Constitución y tienen que seguir el procedimiento, tienen que seguir los pasos. O sea, es como cuando usted le dicen que paso 1 debe, para hacer, por ejemplo, hacer el café con leche, paso 1 debe tener los ingredientes listos. Paso 2, debe colocar en una olla una cantidad determinada de leche y empezar a que pues, pueda calentarse sin dejar servir. Paso 3, entonces preparar cada uno de los vasos con el fin de que pueda allí, digamos, depositar el café. Paso 4, entonces una vez antes de que hierva, entonces se sirve la leche ya caliente y se revuelve con el café, entonces digamos en instantáneo. Entonces todos esos pasos. Uno tiene que tener en cuenta que todo eso, digamos, va en cada uno de los pasos. ¿Por qué? Porque realmente las leyes, digamos, tienen que ir en favor, en la misma dirección de la Constitución, garante de deberes y derechos. Ahora, resulta que las leyes de pronto también tienen artículos o partes que son muy generales.
Entonces resulta, por ejemplo, digamos en nuestro caso, cuando salió la ley 1562 de 2012, establecía que las empresas deberían implementar un sistema de gestión, el que vimos anteriormente. Y resulta que entonces decía así muy general. Entonces, para eso, ¿qué salen los decretos? Los decretos son una parte más pequeña de las leyes y que nos va a permitir entonces eh, poder en ese sentido, digamos, en esa parte, digamos, lo que es el tema de los decretos, poder establecer en ese sentido lo que tiene que ver, digamos, los decretos van a establecer, digamos, en ese sentido, lo que tiene que ver con eh, lo que tiene que ver principalmente con explicar, digamos, esos artículos de pronto esas leyes. Entonces ahí ya nos explicó cuáles son las partes de un sistema de gestión, cómo lo teníamos que llegar, lo teníamos que llevar y demás. Entonces ahí explica esa parte. Y vienen también las resoluciones. Ahora, los decretos quienes los emiten principalmente, los emiten los ministerios, cada uno en su tema. Es decir, el Ministerio de Trabajo, pues todo lo que es el sector trabajo, el Ministerio de Ambiente, lo que tiene que ver con el sector ambiente y así en general. Ahora, las resoluciones, entonces van a explicar aspectos específicos de los decretos. Por ejemplo, cuando hablábamos, por ejemplo, de la resolución 1401. ¿Por qué es importante la resolución 1401? Porque dentro del sistema de gestión, digamos que dice el decreto 1443, nos habla específicamente de cómo debe ser un sistema de gestión y nos habla pues de velar pues porque se tengan en cuenta todos los accidentes de trabajo, se investiguen y se halle la causa raíz. Pero resulta que en el tema de las resoluciones, ¿qué es lo que pasa con las resoluciones? Que la resolución nos dice entonces, venga, ¿cómo se hace la investigación de un accidente de trabajo? La resolución 1401, digamos, es de 2007, explica eso, cómo se hace una investigación de accidente de trabajo y demás, y eso es lo que sucede al respecto. Ahora, luego a partir de ello vienen circulares, vienen ordenanzas, vienen conceptos y demás. Ahora, esto digamos también lo pueden hacer a veces las alcaldías, las gobernaciones. Entonces allí uno lo tiene que hacer. Sin embargo, lo que uno tiene que tener en cuenta es que todos esos decretos tienen que tener en cuenta las leyes y las leyes tienen que tener en cuenta pues, la constitución política. Entonces eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. ¿Esto por qué es importante? Porque cuando ustedes, por ejemplo, vamos a observar lo siguiente. Vamos, aquí yo les voy a mostrar en pantalla, digamos, les voy a mostrar, por ejemplo, vamos a mirar dos ejemplos. Entonces voy a mostrarles en este caso el decreto 1443 de 2014. Si no, se los voy a mostrar así pues rápidamente. Pues la idea es que ustedes, digamos, observen lo que quiero mostrarles. No es todo, pero sí quiero, digamos, mostrarles todo lo que tiene que ver al respecto, y voy a mostrarles lo que es la ley 1562. Voy a mostrarles lo que es esta estructura pues al respecto, digamos, de lo que cómo, digamos, podemos entender en esa parte lo que tiene que ver con esto, ¿no? Entonces, espérate, permíteme aquí un momentico, porque estamos acá. Listo, entonces ya un momento, por favor. Entonces, que aquí yo lo estoy haciendo pues para que lo podamos en ese sentido podamos observarlo. Entonces le dije listo, 1552, listo, listo. Entonces vamos a mirarlo. Entonces voy a observarlo, vamos a observarlo aquí. Entonces mire, aquí vamos a tener en cuenta esta parte. Listo. Entonces vamos, aquí les voy a mostrar esa parte. Permítanme, acá yo ya les doy verificación pues para poderles mostrar al respecto, ¿no? Entonces esto, digamos, es lo que nosotros vamos a tener en cuenta. Entonces aquí, permítanme un segundito. Ya. No, aquí no voy a poder. Entonces espérate a ver si
Listo. Mire, entonces aquí no, este sí nos va a servir. Entonces aquí vamos a observar lo siguiente. Yo quiero que observemos algo. Este es el decreto 1443 de 2014. Entonces nos dice, esto es como vamos a encontrar generalmente todos los documentos a nivel legal, ya sea leyes y demás. Entonces, vamos a observar, por favor, vamos a ponerle atención a esto porque yo quiero que observen no tanto el tema de que no los voy a poner, digamos, a leer, bueno, sí los voy a poner a leer algo, pero es para que usted lo mire. Digamos, el decreto 1443, cuando usted analiza, por ejemplo, digamos esto, está aquí, vamos a ver cómo se analiza, digamos, el tema de leyes y constitución política. Generalmente vamos a observar lo siguiente, entonces nos vamos a dar cuenta que efectivamente cuando nosotros hablamos de esto, digamos del decreto 1443, vamos a mirar que, bueno, acá nos dice, compilado en el reglamento único, listo, pero entonces dice, por el cual se dictan disposiciones para la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, el presidente de la República, en ejercicio de sus facultades, le confiere, mire, el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, así que ya me llaman aquí la atención, la Constitución Política, porque para para poder emitir este decreto hay que tener en cuenta la Constitución Política y el artículo 1 de la Ley 1562 de 2013. Entonces, considerando generalmente, por favor, para que lo podamos observar, generalmente nos va a indicar a nosotros de dónde podemos tener en referencia el presente documento. Entonces, ¿cómo se emite, digamos, el presente decreto para digamos, los requisitos o las disposiciones para la implementación del sistema de gestión de seguridad en el trabajo? Entonces, de acuerdo al artículo 2 del decreto número 1295 del 94, se tiene en cuenta otro decreto. La promoción, listo, que la comunidad andina, la cual Colombia es país miembro en la decisión 584, adoptó en materia de seguridad y salud en el trabajo que las normas, o sea, mediante el cual se establecieron las normas fundamentales en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? A través de la decisión 584. Entonces, pues para la armonización de las leyes y los reglamentos, ¿no? Entonces, que regulan pues las situaciones particulares y actividades locales, ¿no? Entonces, aquí hay que tener en cuenta esa parte. Ahora dice, desarrollen en cada uno de los países, el mismo para impulsar en los países la adopción de directrices sobre sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Que el artículo 56 del decreto de A1294, ¿sí ven? Porque se tiene en cuenta al respecto, que como una de las responsabilidades del gobierno nacional en expedir las normas reglamentarias técnicas tendientes a garantizar la seguridad de los trabajadores y de la población en general, la prevención, que el artículo primero de la ley 1562 del 11 de julio de 2012, que estableció el programa de salud ocupacional, se tendrá como sistema de gestión de seguridad en el trabajo, que la Organización Internacional OIT, si ve que también se tienen normas internacionales, publicó en el año 2001 las directrices relativas a los sistemas de gestión de seguridad y la salud en el trabajo, las cuales debido al enfoque tripartito pues, de tres partes, se han convertido en un modelo ampliamente utilizado para elaborar normas nacionales en este ámbito, que el gobierno nacional a través del Ministerio de Trabajo, Dirección de Riesgos Laborales, revisó la consulta pública, mesas de trabajo. Esto es lo que usted va a encontrar, digamos, cuando nosotros hablamos en general, digamos, de lo que es la legislación. Si ve que esto que nosotros estábamos viendo acá es lo mismo que nosotros pues vamos a encontrar en este sentido, en esta pirámide. Entonces, por eso es que va a ser importante trabajar siempre esta pirámide y tenerlo pues ahí muy presente, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta que en ese sentido, vamos a observar que efectivamente cuando nosotros veamos lo que es el tema de decretos, siempre nos vamos a tener que basar en esto. Entonces, en esa parte. Voy a mirar aquí, perdónenme que yo les vaya haciendo, digamos, en ese sentido al respecto. Entonces, permítanme un segundito. Entonces, vamos a mirar. En la cual, espérate y verá, pues bueno, es que este no me va a servir, permíteme que estoy mirando otro de los ejemplos para que nosotros observemos esta parte,
que va a ser pues, fundamental. ¿Listo? Entonces eso es lo que nosotros vamos a tener en cuenta. O decreto 14, listo, decreto a nivel nacional, listo, vamos a mirar, listo. Vamos a mirar otro de los temas, siempre digamos observando es esto, más que el tema digamos de legislación, o sea, en esto digamos vamos a ver el ejemplo, ya. Digamos este es otro decreto, entonces mire, si usted se da cuenta el decreto 301 de 2015, el cual dictan revelación de información financiera en el sistema de gestión de riesgos laborales. Entonces, el ejercicio de autorización, vea, entre sus atribuciones constitucionales, en especial conferidas en el numeral 11 del artículo 189 ¿de qué? De la Constitución Política y el artículo 5 de la Ley 1562, ¿sí? De que aquí considerando. Ahora, fíjense en esto, que el 11 de julio expidió la ley 1562, que le corresponde al gobierno nacional regular la adecuada utilización económica y social de los recursos del sistema de riesgos laborales, que es necesario establecer, o sea, siempre se va a tener en cuenta principalmente lo que son las leyes y los decretos. Esto, digamos, es parte de lo que uno tiene que hacer a nivel de trazabilidad. Entonces, esa, digamos, va a ser la importancia. Ahora, esto siempre, digamos, va a pasar y en eso. Ahora, ¿cuál es una de las cosas que uno tiene que tener en cuenta? Cuando uno, digamos, ya digamos, ha repasado toda esa legislación, ya, digamos, la ley y demás, pues uno va de una vez al decreto, ¿no? No considerando sino al decreto, porque pues es lo que generalmente, digamos, ya me va a decir qué es lo nuevo que yo tengo que cumplir. Entonces, ese va a ser el objetivo en ese sentido, pues, al respecto, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros pues vamos a tener pues en cuenta al respecto. Entonces, miren, vamos a observar esto, digamos, ya como la pirámide. Pero ya con esto, entonces nos vamos a empezar a introducir frente al tema que ya nos empieza digamos, a corresponder y que viene a ser que la identificación de todos los peligros. Ahora, ¿qué es peligro? Los peligros o el peligro son todas aquellas situaciones que nos pueden generar algún daño físico o mental. Eso es la prioridad que nosotros debemos tener en cuenta. Entonces cualquier daño físico, mental que nos pueda producir, eso va a ser un peligro que va a estar en dote, que va a estar dentro de la jornada laboral, ojo, dentro del horario laboral, o, entiéndase muy bien, puede también estar, y en eso digamos también es importante tenerlo en cuenta, puede estar bajo órdenes del empleador. O sea, ¿qué significa que sea órdenes del empleador? Significa que, por ejemplo, si la empresa a usted le contrata un bus para que lo recoja usted, ¿cierto? Lo lleve y lo traiga a la casa, de la empresa al trabajo y del trabajo a la casa, y sucede un accidente de tránsito, eso es considerado un accidente laboral, eso va a ser considerado un accidente laboral. Ahora, ¿por qué? Porque estaba en un vehículo que contrató la empresa para tal fin. Por ejemplo, si usted va en Transmilenio y le pasa algo, ahí sí no es accidente laboral. Ahora, ¿por qué? Porque resulta que no está, o sea, Transmilenio no está bajo las órdenes de la empresa, o sea, no es la empresa la que contrata Transmilenio, no, es un servicio público que todas las personas pues usamos para podernos entonces movilizar dentro de la ciudad. Entonces eso hay que tenerlo pues muy presente. Ahora, ¿qué es lo que uno tiene que tener en cuenta al respecto? Los peligros están dentro de una organización, pueden catalogarse de diferentes tipos. Entonces, por ejemplo, aquí permítanme yo, en este caso, digamos, voy a ampliar un poco más, pues para que ustedes lo puedan observar. Aquí, digamos, aquí vemos, digamos, varias opciones de lo que son el tema de los peligros, ¿no? Entonces, estamos observando primero el tema de riesgo de ¿qué? De caídas. ¿Riesgo de qué? Peligro de qué, de caída, ¿no? Peligro de qué, de que le caigan objetos a la persona, y si usted se da cuenta aquí es que actos inseguros, digamos, esta persona, si usted se da cuenta,
está entonces, ¿me prende la luz ahí? Gracias. Si usted se da cuenta, está mirando hacia atrás sin mirar hacia adelante de lo que está, digamos, transportando. Entonces, eso digamos, son ese tipo de peligros. Ahora, otro tipo de peligro es también, entonces, todo el tema, digamos, aquí está, digamos, en el tema en este caso creo que es de conducción, entonces, ahí ya lo que es la manipulación de maquinaria. Otro tema de peligro, digamos, lo que es el tema de riesgo de caídas, digamos así. Esto también se puede interpretar como un acto inseguro, o sea, los actos inseguros, para que puedan, digamos así, en ese caso entenderlo, son todos aquellos comportamientos que la persona genera de manera, digamos, por impericia, por imprudencia, ¿cierto? Puede ser digamos, en ese sentido. Entonces, imprudencia, impericia, y pues eso, digamos, puede llevar a que se genere, digamos, un accidente de trabajo. Ahora, ¿por qué imprudencia e impericia? Porque es que la imprudencia es cuando la imprudencia significa que usted sabe cómo se debe actuar, cómo se hacen las cosas, pero usted las decide hacer de otra manera. O sea, usted sabe que, por ejemplo, para hacerle mantenimiento a un equipo, a un electrodoméstico, si usted quiere, digamos, hacer un mantenimiento, debe primero que desconectarlo. O como por ejemplo, digamos, si usted en su casa ve que hay unos plafones, unos tomas de luz que están viejos y los quiere reemplazar, pues tiene que cortar la energía, ¿no? Entonces, eso es lo que uno tiene que realizar, tener en cuenta al respecto. Entonces, si usted no desconecta esos plafones de energía, no desconecta, digamos, el circuito eléctrico, se no baja los tacos, entonces se está arriesgando a sufrir una electrocución. Entonces, eso es lo que uno tiene que saber. Entonces, imprudencia es cuando usted sabe qué es lo que tiene que hacer y aún así hace caso omiso. Ahora, impericia. La impericia es cuando usted no sabe cómo, o sea, usted no sabe cómo se debe, digamos, se debe actuar, o sea, no sabe cómo manejar una máquina, cómo manejar pues, una herramienta, y usted se pone a inventar, o sea, a hacerlo a lo que no lo han llamado y demás. Entonces se llama ¿qué? La impericia. Entonces eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Ahora, aquí vemos, digamos, un acto de imprudencia, digamos, aquí lo estamos viendo, aquí estamos viendo una situación, también un acto inseguro, digamos, de ponerse en la vía vehicular, entonces aquí lo vemos. Ahora, aquí lo que es el tema también de entrar bajo sustancias alcohólicas y demás. Lo menos que usted tiene que hacer, ojo, lo menos que usted tiene que hacer es que llegar en estado de embriaguez al sitio de trabajo. ¿Por qué? Porque realmente representa un peligro para usted y para las demás personas que pues están allí. Entonces, eso es lo que uno tiene que tener muy en cuenta cuando se habla sobre lo que es el tema de los peligros. Entonces, aquí debemos tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de los peligros y de todas estas situaciones, debemos entonces tener en cuenta esto. Entonces, ojo con estas situaciones, porque esto se presenta mucho dentro de los sitios de trabajo, es muy común. Y esto también, mire, si por ejemplo se logra comprobar que fue influencia suya, porque por ejemplo se le ha hecho la inducción, se le ha hecho las capacitaciones, y definitivamente entonces usted, lo que se demuestra que usted no hizo caso, usted hizo caso omiso a las recomendaciones, eso se justifica como se entenderá, se podrá interpretar como una justa causa de despido. Es algo, digamos, complicado. Digamos, tengamos en cuenta que cuando Al Capone, el mayor traficante de alcohol durante la ley seca en Estados Unidos, ¿por qué por qué lo juzgaron? O sea, ¿cuál fue la causa por la que lo juzgaron y lo condenaron a Alcatraz? No fue por el tráfico de alcohol, sino fue realmente por evasión de impuestos. Entonces por eso, digamos, este tema es totalmente serio. Entonces aquí nosotros vemos estas imágenes. Ahora, ya teniendo, digamos, en cuenta esto que ya hemos, digamos, así observado, permítanme aquí yo lo reduzco un momento para dejarlo de esta manera. Vamos a observar lo siguiente, y es que
nosotros, digamos, aquí podemos entonces empezar a observar que lo que es ver la guía técnica de calidad, o sea, la GTC 45. Yo ya, digamos, ya se la suministro para que ustedes la puedan observar, para que ustedes la puedan manejar. La GTC 45, y en esto, digamos, ya que lo tenemos, es la guía por la cual, yo se las voy a explicar obviamente, pero es la guía que ustedes van a tener en cuenta para poder desarrollar lo que es la matriz de peligros. ¿Por qué? Porque la GTC 45 que salió en el año 2012 es el marco de referencia que se utiliza para poder entonces hacer es toda la metodología para identificar esas situaciones de peligro que hay dentro de la empresa, las situaciones de riesgo, es decir, la posibilidad de que se materialicen esos peligros y posteriormente entonces se pueda se determine como tal las medidas de intervención, es decir, ¿qué vamos a hacer para controlar ese peligro? ¿Por qué? Porque es que los peligros, por ejemplo, muchas veces no se pueden eliminar al 100%. Por ejemplo, usted puede eliminar o sea, el peligro, digamos, de sufrir un hurto, un robo, no. O sea, usted puede disminuir la posibilidad de que usted sufra un hurto, un robo, pero usted no puede eliminarlo completamente. Nadie puede salir a la calle y decir, ah, no, a mí nunca me van a robar. No, tiene que estar precavido porque a todos nos puede tocar. Entonces hay que hacerlo, como lo que sucede hoy con el virus. O sea, ¿quién puede salir a la calle y decir, a mí no me va a tocar ese virus? Nadie puede decirlo. Solo una persona imprudente puede llegar a decir eso. Inclusive pues con el tema de la vacuna, ya pues no es algo tampoco que ya no, también hay que tener cuidado con eso. Entonces, esa es la metodología. Por eso, muchachos, y en esto, digamos, yo quiero hacer énfasis. Ustedes, yo les voy a explicar, digamos, lo que es también lo que es esta metodología y todo, digamos, lo que tiene que ver al respecto. Ahora, ¿por qué, digamos, digamos, yo se los explico al respecto? Porque resulta que ustedes deben tener en cuenta esto, o sea, deben tener en cuenta principalmente lo que es la GTC 45, o sea, esta va a ser la guía que ustedes van a poder descargar, que yo les voy a también a suministrar para poder hacer toda la identificación de los peligros. Entonces, eso es lo que ustedes van a tener en cuenta al respecto. Ahora, ¿qué es lo primordial? O sea, lo que yo quiero, digamos, también compartirles y dejarles también en esta oportunidad. Y es comentarles lo siguiente. ¿Cuál es la idea? La idea es que nosotros empecemos también a revisar lo que es el documento como tal, ¿no? Entonces ya, digamos, lo vamos a empezar a mirar en esta oportunidad para poder entonces trabajarlos al respecto, ¿no? Entonces, permítanme un segundito y ya, digamos, así se los voy a también así, digamos, se los puedo compartir y demás. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener digamos, qué es lo que nosotros vamos a manejar al respecto? Vamos a manejar esta guía y que ustedes la van a tener ahí en digital también, o sea, se les va a suministrar para que si tienen también, digamos, dudas, inquietudes y demás, pues también puedan allí puedan, digamos, también resolverla y poderla leer. Ahora, como todo es necesario que pues ustedes también pues lo puedan leer, porque pues en esa medida ustedes también van a poder entender. Entonces, aquí yo les voy a pues a colocar pues lo que es la guía, que es la metodología para hacer la identificación de todos los peligros. Esto, digamos, es lo que nosotros pues vamos a manejar. Ahora, ustedes están dentro de un proyecto formativo con el SENA, en el cual hay una pequeña parte que les va a pedir entonces la identificación de los peligros que hay en seguridad y salud en el trabajo y las medidas. Cuando ustedes hacen, digamos, la presentación final, ustedes deberán, digamos, esto lo hablo para todos los que están en el colegio con un proyecto SENA, o sea, que están con la parte tecnología, que desarrollan en décimo y en 11,
es importante tener en cuenta que uno de los aspectos que ustedes van a tener que evaluar es la parte de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, eso va a ser, digamos, dentro de la presentación, va a ser un espacio que ustedes le asignarán dentro de todo por ahí de unos 3-5 minutos máximo. Pero de todas maneras, dentro de esa presentación es importante tener en cuenta lo siguiente, y es que deben manejar, digamos, para poder, digamos, hablar sobre los peligros a los que están expuestos al desarrollar su proyecto formativo, deben en ese sentido pues también conocer lo que es la GTC 45, desarrollar la identificación de peligros de su proyecto como tal. Y es esto, entonces es esto. Esta es la guía como tal que nosotros vamos a empezar a manejar. Entonces esto es lo que vamos a empezar a manejar el día de hoy, vamos a empezar a verlo. Vamos a también a empezar a manejarlo también el día lunes. Continuaremos entonces la siguiente, también el siguiente lunes, y terminaremos el martes. Entonces, ¿para qué? Para que usted lo haga. Por favor, o sea, yo esto, digamos, yo se los voy dando porque pues también soy consciente, se los voy explicando. La idea es que ustedes coloquen atención. Deben, y en esto, digamos, yo quiero advertir, deben colocar atención en relación a este tema. Deben colocar atención, ¿por qué? Porque finalmente aquí es en donde está principalmente la entrega que ustedes van a hacer para poder entonces aprobar el resultado del aprendizaje, de generar hábitos saludables pues, en su ambiente de trabajo. Entonces, los resultados relacionados a seguridad y salud en el trabajo. Entonces, esto es lo que ustedes van a tener que trabajar. Entonces, aquí vamos a ver que este documento tiene diferentes partes, unas definiciones, la identificación pues, de los peligros como tal, las generalidades que se vienen a manejar y las actividades para identificar con sus anexos. Entonces, aquí vamos a ver inicialmente, bueno, aquí vienen también las tablas. Vamos a iniciar, digamos, con lo que es la guía, digamos, el objeto. ¿Cuál es el propósito de esta guía? Si ustedes observan ahí, nos dice que son las directrices para identificar todos los peligros, valorar riesgos en seguridad y salud del trabajo, antes llamado pues salud ocupacional, ¿no? Entonces es en esa parte. Aquí vemos las definiciones, como el tema de accidente de trabajo, pues el suceso repentino que puede generar daño físico o mental, ¿no? Actividades rutinarias y no rutinarias. ¿Cuál es la diferencia entre estas? Que resulta que las rutinarias son todas aquellas que se desarrollan y en general pues se hacen, ¿no? Entonces, por favor, en esto, digamos, yo sí quiero hacer una recomendación especial, digamos, sí, para todos, y es que vayamos revisando este tipo de documentos. Ustedes también pues ahí, yo también se los suministro. El que quiera pues digamos sacarlo de una vez pues puede descargar GTC 45 2012 y también en Google lo puede encontrar. Yo también digamos en ese sentido digamos también se suministra. ¿Qué es lo digamos lo más importante de lo más importante que vamos a ver aquí? Las actividades rutinarias y no rutinarias, pues para que ustedes digamos, se puedan dar una idea, cuando se habla digamos de estos términos es porque las actividades rutinarias es aquellas que se han identificado como necesarias para una organización y se realizan, ¿no? Y se realizan, digamos, de forma planificada y demás. Las no rutinarias son aquellas en las cuales, digamos, no se han determinado, o sea, no se dice que son esas actividades que no se cuentan, digamos, como rutinarias por la baja frecuencia de ejecución, pero sin embargo, cuando uno analiza, digamos, a nivel de seguridad y salud en el trabajo, pues todas las actividades deberían ser rutinarias, porque todas las actividades son necesarias y deberían estar planificadas, porque una de las cosas que uno tiene dentro de una organización es que no son, o sea, el tiempo, digamos, es un recurso valioso y por ende, entonces, pues no debería, digamos, desperdiciándose en actividades que no valen la pena o que pues, realmente no son necesarias. Entonces, eso, digamos, hay que tenerlo en cuenta. Ahora, lo que es el tema de análisis de riesgo, entonces vamos a ver qué es el proceso, digamos, para poder, entonces, el análisis de riesgo va a ser todo ese
toda esa actividad que vamos a generar para poder entonces comprender los peligros y todas esas actividades que pueden afectarnos a nosotros y el nivel de que se materialice. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. La consecuencia entonces va a ser la materialización de ese riesgo y cuál va a ser el resultado, si va a ser grave, puede ser mortal y demás, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros vamos a tener en cuenta. Aquí ya vemos entonces elementos de protección personal, que son todos esos dispositivos o elementos que nos van a servir a nosotros para protegernos contra los peligros, que no tengan contacto con nuestro cuerpo, ¿no? Entonces esto aquí lo vamos a observar en ese sentido, ¿listo? Ahora vamos a irnos y en esto, digamos, yo quiero, digamos, empezar a trabajar, ¿no? Permítanme un segundito, aquí yo ya voy a subirlo, digamos, todo esto, digamos, vamos a empezar a manejar principalmente el anexo A. El anexo A y el anexo B es el que vamos a empezar a manejar para que lo tengan en cuenta. Anexo A, ¿qué va a hacer? Permítanme un segundito. Todo lo que tiene que ver, bueno, este anexo B, eso ya lo vamos a ver. Entonces, el anexo A, lo que ustedes pueden observar aquí, es toda la clasificación y la descripción de diferentes tipos de peligros que podemos encontrar en la organización. Ahora, estos peligros, esto que nosotros encontramos aquí en esta parte, no es lo único que puede haber en una organización, pero generalmente es lo que uno encuentra. Entonces es para que lo tengan en cuenta. O sea, no es todo lo que uno encuentra en una organización, pero es lo que generalmente uno va a encontrar. Entonces, en ese sentido, va a ser siempre muy importante, pues entonces, determinar qué es lo que nosotros pues vamos a encontrar. Entonces, por favor, para que lo tengan en cuenta, porque este va a ser, digamos, la referencia a esto. O sea, yo en esto, digamos, quiero advertir es algo, y es que ya, digamos, he explicado todo lo anterior para poder llegar aquí con mejor ilustración y demás. Por eso la recomendación es que por favor revisen video. Yo, digamos, videos ya ustedes lo van a tener lo van a tener ya subido, entonces ya lo pueden consultar, digamos, seguramente a partir del día de mañana, pues con mayor seguridad, para que ustedes entonces puedan observar lo que yo estoy haciendo, digamos, en este punto, ¿no? Entonces eso para que por favor lo tengamos allí en cuenta, ¿no? Ahora, es importante que tengamos en cuenta esto. Permítanme acá, yo voy revisando cómo es que vamos. Listo, si ahí vamos bien. Listo, entonces, ¿qué va a ser? ¿Qué es lo importante? O sea, lo importante es que ustedes entonces en este caso se puedan verificar, digamos, en ese sentido, puedan verificar que ustedes están, el tipo de peligro, ¿no? O sea, voy a explicarlos, digamos, uno a uno para que ustedes lo puedan identificando. Por favor, se van a apoyar en esto. O sea, ya la entrega, digamos, la vamos a ir haciendo, digamos, hacia el final de lo que es la semana del 5, del 8 de octubre, la vamos a ir haciendo. Por favor, ¿cuál es mi recomendación en este momento? Y es, no tengamos que correr. O sea, yo sé que ustedes tienen esto, que tienen otras actividades y de todo, pero para mí es indiferente eso. O sea, si tienen otra actividad, yo también soy una persona muy ocupada, tengo otras obligaciones y demás. No es que me esté quejando, a Dios gracias que hay obligaciones, pero entonces no va a ser excusa para que no tengan el trabajo. Entonces, para que por favor lo vayamos haciendo. Ahora, revisándolo. Esto no es para revisarlo el día que ya un día antes, ¿no? Sí, eso uno lo nota y demás. Entonces, por favor, para que lo tengamos ahí presente. Ahora, ¿qué es necesario? O sea, ¿qué es lo que aquí vamos a tener en cuenta con este cuadro en general? Entonces vamos a tener en cuenta lo siguiente. Vamos a observar que dentro de este cuadro vamos a tener en cuenta que, digamos, esto, digamos, es algo que allí vamos a ir observando, digamos, en este sentido. Vamos a observar que siempre vamos a ver que aquí tenemos
los peligros de tipo clasificado en estos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 tipos de peligro que nosotros vamos a encontrar. El biológico. Inicialmente el biológico, básicamente ¿en qué consiste? El biológico va a consistir en el hecho de que ustedes entonces en este sentido van a encontrar todo lo que es el tema de virus, de bacterias, de parásitos, de roedores, todo eso, digamos, lo que es, todo lo que nos genera, digamos, como tal ese tipo de problemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el COVID-19 está dentro de virus. Los parásitos está dentro de los que entonces cuando nosotros tenemos todo el problema de zancudos, de roedores, está acá en todo lo biológico. Eso es lo más importante que uno tiene que tener en cuenta y por eso se escribe de esta manera. Ahora, vamos a ver la segunda parte, que es lo que habla de los peligros físicos. Ahora, en físicos va a incluir entonces en ese sentido todo lo que tiene que ver con ruido, es decir, cuando tenemos, digamos, todo esto de que llamamos nosotros la parte, digamos, como el efecto Doppler como tal. Vamos a ver todo lo que es el tema bueno, el efecto Doppler de las ambulancias, ese ruido, digamos, de las máquinas y demás. También vamos a ver entonces en ese caso lo que es el tema de iluminación. Entonces estamos hablando aquí que el tema de la luz solar, el exceso pues de eficiencia del mismo. Entonces eso va a ser físico. Vibraciones, entonces estamos hablando de esas máquinas que nos generan como ese temblor, como el tema de algunos, digamos, hay máquinas que pues generan esto, digamos como en el tema de los martillos, de las masajeadoras, o sea, todo eso que genera, digamos, como cierta vibración. Entonces todo eso, digamos, pues genera en parte o en el cuerpo entero. Ese, digamos, es un tema de las temperaturas. Entonces, cuando tenemos un espacio que es muy frío o caliente, o en el exterior, cuando nos toca, digamos, trabajar en el exterior, o sea, afuera, digamos, en la intemperie, y entonces hacemos es esto. Lo mismo, digamos, la presión atmosférica normal y ajustada. Entonces, eso, digamos, es lo que nosotros pues vamos a tener en cuenta. Ahora, la presión atmosférica, digamos, generalmente la normal, pues es la que nosotros tenemos en el ambiente y la otra, digamos, la que es ajustada, digamos, es aquella, por ejemplo, cuando se están haciendo mantenimiento en espacios cerrados, como los tanques de gasolina y demás. Las radiaciones ionizantes y demás, pues son los rayos X y demás. Esto, digamos, es para lo que es el tema de industria y demás. Y los no ionizantes, entonces estamos hablando como decir, la luz del sol y demás. Adicional, vamos a hablar también, estamos hablando acá de lo que es el peligro químico. Si ustedes se dan cuenta, a nivel de peligro químico vamos a encontrar lo que son el tema de polvos orgánicos, perdón, lo que es el tema de polvos orgánicos, lo que es el tema de fibras y otros líquidos, ¿no? Gases, vapores y demás. Ahora, humos y todo eso que, digamos, nos genera. Por ejemplo, digamos, si hablamos de polvos orgánicos y demás, entonces podemos hablar de lo que es la parte, digamos, de lo que es como tal el acerrín, lo que es el tema de harinas, o sea, todo eso. Las fibras, esto, digamos, es para las personas como, por ejemplo, en las peluquerías, digamos, todo ese pelo, por eso es que, digamos, se le exige a las personas de las peluquerías que cuando estén peluqueando, entonces, utilicen lo que es el tema del tapabocas, el quirúrgico, porque eso le evita de que los pelos de los clientes pues vayan entrando a las vías nasales. Entonces eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Las personas que están también dentro de todo, digamos, lo que es el tema de las máquinas de coser y demás, pues todo eso, pues también vaya a hablarse al respecto. Los líquidos, la niebla, los rocíos, digamos, lo que son los sprays y demás, eso es químico. Gases, vapores, pues ahí lo vamos a ver, ¿no? Entonces todo eso es la parte química, para que por favor lo entendamos. Ahora, la parte psicosocial es la relación que se tiene, digamos, a nivel de la relación con los otros. Ya lo hemos estado viendo. Entonces, todo eso que tiene, digamos, las características sociales de las relaciones, las motivaciones,
Principalmente pues se habla sobre eso. Ahora, también se habla sobre el exceso de trabajo, pero el exceso de trabajo justificado. Digamos, esto no es porque, ay, yo tengo exceso de trabajo, no, no, no. O sea, y eso pasa también a nivel laboral, sino que se está hablando de situaciones en las cuales, digamos, se comprueba científicamente que hay exceso de trabajo, está recargado pues una persona. Obviamente pues eso no aplica, digamos, para lo que es el tema a nivel académico, porque pues, el problema principal muchas veces es la falta de administración del tiempo. Ahora, a nivel biomecánico se habla sobre el tema de las posturas, entonces sentarse bien, el esfuerzo, levantar cargas, es decir, que levante una caja y usted entonces ahí se está sentando y todo eso. Entonces, esa, digamos, es la parte en la que nosotros pues vamos a tener en cuenta. Y desde luego pues vamos a tener otros dos que son que las condiciones de seguridad. Entonces todo lo que tiene que ver con los peligros mecánicos, digamos todo lo que puede ser a nivel de elementos de máquinas, herramientas y demás. La parte eléctrica, digamos todo eso, el fluido eléctrico y demás. La parte pues locativa, digamos lo que es el tema de espacios de... digamos, como tal, digamos que si tenemos, digamos, un espacio de trabajo que tiene vías de acceso, que sean, digamos, adecuadas, que no hay obstáculos y demás. Y a nivel tecnológico estamos hablando de lo que son los computadores y es esto, accidentes de tránsito, en los casos, digamos, que aplique, lo que son los peligros públicos, el tema de atracos, robos, lo que es el tema pues también de atentados y demás. Y pues lo que es el tema pues de trabajo en alturas, digamos cuando tenemos que subir digamos más de 1,80 y pues lo que son espacios confinados. Ahora, aquí vamos a tener en cuenta que pues aquí vamos a hablar sobre lo que es el tema de fenómenos naturales, sismos, terremotos, vendavales, inundaciones, derrumbes, todo eso digamos va a incluir ahí y lo que son las precipitaciones. Entonces todo esto que yo les he hablado en esta tarde es para con lo que nosotros vamos a construir nuestra matriz de peligros. ¿Qué es lo que a mí me interesa? A mí me interesa es que ustedes entonces sepan identificar estos peligros y los puedan los puedan llevar a cabo dentro del documento, que es el Excel que ya también les voy a facilitar. Esto, digamos, ya será la próxima semana, pues ahorita ya, digamos, nos hemos quedado así ya sin tiempo, pero que nos va a permitir a nosotros tener todo esto. Yo esto, digamos, lo voy a empezar a retomar porque es necesario reforzarlo para que ustedes empiecen a poder identificar todos esos peligros. Ahora, debe ser de su proyecto formativo, o sea, el análisis y todo lo que vamos a hacer es del proyecto formativo. Va a ser un trabajo que van a tener que entregar individual. Eso sí, esfuércese por esto, o sea, en esto, digamos, yo quiero, digamos, hacer la recomendación. Esto es necesario, yo les voy a subir el video, ustedes van a tener toda esta información porque yo sé que ustedes lo van a necesitar. Entonces, ¿por qué, digamos, se los digo, digamos, en ese sentido? Porque resulta que ustedes van a necesitar, digamos, esta información y entonces pues yo lo que voy a hacer es poder explicarles, darles toda la explicación, voy a hacerlo de tal manera que ustedes lo puedan desarrollar lo más rápido posible, pero bien hecho. O sea, en esto digamos, quiero hacer otra vez el énfasis. Si ustedes hacen bien hecho el trabajo, pues yo les doy una buena calificación. Si yo noto que ahí hicieron eso de afán y demás, y eso como por cumplir, pues yo por cumplir también desaprobado. O sea, porque realmente todo lo que se ha hecho, digamos, yo sé porque a veces eso, digamos, ha sido muy teórico y demás, pero todo esto, digamos, va es hacia esa parte, a que ustedes entiendan esto y que lo puedan aplicar, porque tuvimos que ver todo esto, pasar por todo lo anterior para poder llegar aquí, porque finalmente ese, digamos, es el interés de lo que nosotros, de lo que se quiere hacer con esta formación. Entonces, no siendo más, voy a pasarles entonces el listado, en este caso voy a pasarles el listado de asistencia para que ustedes entonces allí, perdónenme un momento, aquí, entonces podamos en ese sentido pasarles el listado de asistencia, ¿no? Entonces, eso digamos en esa parte. Ya, permítanme un segundito, ya les paso la lista de asistencia para que ustedes entonces
se den cuenta pues al respecto. Ahí pues están viendo lo que es el tema del video que ya, digamos que ya les había mostrado en la anterioridad. Permítanme entonces, en este caso yo les voy a presentar, ya permítanme un segundito. Entonces permítanme un segundito. Permítanme un segundito, ya les paso entonces la lista de asistencia para que por favor entonces la diligenciemos. ¿Listo? Entonces quedamos con eso pues así atentos para que entonces ya lo podamos reproducir. ¿Listo? Entonces ahí está, y de una vez entonces ustedes ya lo tienen. ¿Listo? Por favor, yo les hago esa recomendación en especial porque yo sé que estos son un poco temas densos, pero todo va a confluir en lo que es la matriz de peligros. Ahí es en donde vamos a necesitar la explicación, y esa es la idea. ¿Listo? Entonces, con esto ya nos podemos ir despidiendo, agradeciéndoles por su presencia en la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias y feliz resto de semana.